Amén, amén. Qué buen tiempo que tenemos para orar, para cantar al Señor. Y ya hoy, miércoles 6 de diciembre. Increíble cómo pasa de rápido el tiempo. Y solo por si acaso recordarles que diciembre no es un mes para bajar la guardia. Puede que para algunos sea vacaciones laborales, pero no espirituales. Recuerden que la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos que estar, como dicen por ahí, en la jugada, en todo. Tengan cuidado durante este tiempo. Hay gente muy mala que puede robarles su dinero, cuídense de engaños, cuídense como me pasó a mí en días pasados de ser hackeados. Gracias a Dios no hubo consecuencias que lamentar, pero el mal ambiente y pues hasta donde sea posible, ¿no? Que no nos dejemos contagiar por el consumismo en esta temporada. No estoy diciendo que sea pecado comprar algo, ¿no? O estrenar, pero que esa no sea la esencia, la razón. Y sobre todo, que en el mes de diciembre no dejemos de orar, de buscar el rostro del Señor. Por eso durante estos miércoles seguimos enfatizando el tema de la oración. Y para desarrollar esta enseñanza, como ya es costumbre, una sana costumbre, me acompaña la pastora Jenny Zambrano, la pastora de nuestros niños, una mujer que ama y que sirve a Dios con excelencia. Pastora Jenny, muy buenas noches. Pastor Alfonso, muy buenas noches y muy buenas noches a toda la iglesia que miércoles a miércoles se conecta para precisamente eso, orar juntos y escuchar la palabra del Señor. Y sé que en esta noche Dios va a hablar también a sus corazones y vamos a poder poner en práctica eso que Él nos habla. Así es. Y yo quisiera empezar contando, pues, una pequeña historia de esas que a algunos les gusta, a otros no tanto, pero se cuenta de un hombre que era un cristiano muy sincero y pues de repente empezó a sentir una carga por anunciar el evangelio, por alcanzar a otros, por evangelizar y de manera especial como nuestro caso, que somos una iglesia misionera, pues se interesó por alcanzar a personas de países lejanos. Y al principio su oración era más o menos así: Señor, salva a los perdidos. Señor, salva a los perdidos. Y oraba con toda sinceridad. Pero luego reflexionó y dijo, no, como que no es correcto así. Así que cambió un poquito su forma de orar y oraba, Señor, envía misioneros para que los perdidos se salven. Y oraba con mucha pasión. Pero dijo, no sé, hay algo que falta. Entonces empezó a orar. Señor, si tú no tienes otro a quien enviar, pues envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Y oraba. Pero luego dijo, bueno, no sé, falta algo. Entonces oró y dijo, Señor, tú sabes que soy sincero. Yo quisiera ir si tú quieres que yo vaya, pero pues si no, pues envía a otro. Y entonces luego revisó su oración y dijo, bueno, Señor, envía a quien tú quieras. Pero eso sí, ayúdame a pagar parte de los gastos. Y creo, a mi juicio, que esa es una buena forma de orar, porque es una hora donde hay una oración, donde hay un compromiso, donde se especifica, y creo que eso es orar correctamente. Y pues de eso es de lo que quiero que hoy hablemos. ¿Cómo
orar correctamente. Así es, y es que muchas veces nuestras oraciones quizás no son correctas. Algunas veces nuestras oraciones tienen una motivación inadecuada o de pronto no está hecha con el lenguaje correcto y esas oraciones muchas veces son contestadas por Dios únicamente por gracia. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, ella nos muestra algunas indicaciones que deberíamos tener en cuenta para orar correctamente. Si nuestras oraciones no son hechas con la dependencia total de Jesús o con fe, o de pronto se intenta orar con motivos egoístas, o muchas veces nuestras oraciones son hechas, pero de pronto estamos desobedeciendo a Dios en alguna parte o en algún área de nuestra vida, pues entonces esas oraciones no son poderosas ni tampoco eficaces. Y fíjense lo que dice Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho. La oración del justo, aquel que actúa correctamente, aquel que vive a la manera de Dios, aquel que se comporta en su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, esas oraciones son eficaces. Y eso es lo que queremos nosotros que en esta noche quede claro en nuestros corazones. Y es que hoy por medio de este estudio trataremos de responder a la pregunta, ¿cómo orar correctamente? Porque todos los creyentes podemos orar correctamente. Y para tratar de responder a esta pregunta, nos vamos a enfocar en cuatro aspectos importantes. Primero, ¿qué es la oración? Y vamos a hacer un pequeño repaso de qué es la oración. El segundo, ¿qué requiere la oración? En tercer lugar, ¿qué ofrece la oración? Y en cuarto lugar, ¿a dónde nos lleva la oración? Y bueno, esto no quiere decir pues que ofrezcamos esas reglas mágicas que nos lleven a una oración para que sean contestadas, sino más bien es la forma en que podemos aprender a orar y sobre todo esperar en Dios, que cuando nosotros oramos, Dios va a responder nuestras oraciones. Ah, sí, qué lindo porque realmente a veces nuestra oración puede ser muy bien intencionada, pero no se hace de la manera correcta. Y creo que no hay nada mejor que la palabra de Dios, el manual de Dios, el manual de la vida, para poder aprender a orar correctamente. Y ese texto que tú citabas, Jenny, de Santiago 5:16, me fascina, ¿no? Porque dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y en ese texto, Santiago menciona como ejemplo a Elías, lo cual dice que era un hombre común y corriente, con errores, con defectos, pero su oración era tan efectiva que hacía que fuego cayera del cielo, que ocurrieran milagros y cosas tremendas. Y tenemos que enfatizar, eso no ha cambiado. Eso no es un recuerdo del pasado, eso está vigente. Eso está a nuestro alcance hoy. Pero bueno, entremos en materia. Lo primero que hay que saber es, bueno, ¿qué es la oración? ¿Qué será la oración? Porque a veces uno pregunta qué es la oración y hay respuestas muy lindas, muy románticas y muy verdaderas, que hablar con Dios, que responder a la palabra, y eso está bien. Pero queremos enfatizar cosas como estas. Número uno, la oración es un deber y una disciplina. Ojo con esas palabras, deber y disciplina, porque algunos lo dejan como al criterio emocional. Ay, hoy no tengo ganas de orar, hoy no siento, y así se nos va enredando la vida. No, como lo digo a veces en tono burlón, a veces yo no tengo ganas de orar, a veces tengo más ganas de comer jabón que de orar, pero me levanto y oro y busco al Señor, y eso implica establecer una norma, una disciplina. Y cuando pensamos esas palabras, pues viene a nuestra mente perseverancia, resolución, tenacidad, y eso es clave. Y yo he aprendido cosas como estas.
escucha bien lo que voy a decir, amada iglesia. El peor pecado no es el adulterio, el robo. El peor pecado es la falta de oración. Ese es el peor pecado, porque ese es el pecado que está detrás del pecado. Es como en mi caso que vivo con mi esposa y nunca le hablo. Solo le dejo mensajes en POSIT o ahora, bueno, por WhatsApp, siempre y cuando no se lo hackeen. Y cuando le dice, bueno, simplemente te dejo esto, no, eso sería terrible, aburrido. De hecho, creo que la relación se perdería y se dañaría. Sería algo grosero, sería algo terrible. No, yo creo, y ahora que estamos en el tiempo de la tecnología, que esto no puede reemplazar el poder hablar y mirarnos cara a cara. Por eso, aunque pasamos recién la pandemia, ya más de 2 años que lo superamos, pero yo extrañaba eso, ver a la gente cara a cara. Miren este texto en Romanos 15:30. Pues también tiene que ver con esto y nos muestra que la oración debe ser perseverante. Pablo dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Oiga, un hombre tan héroe de la fe como Pablo, pero ruega, por favor, oren, porque también la oración es un esfuerzo. No podemos sacar la excusa de es que no tengo ánimo, es que no, no. Si usted solamente ora cuando tiene ganas o deseos o ánimo, pues ahí el diablo lo va a enredar y que va a meter al diablo, pero es que él aprovecha esas cosas. El trabajo de la oración es complicado, es difícil. Realmente tenemos que desarrollar esa disciplina. Y todos los que conocemos a Dios y vivimos en este planeta, vivimos muy ocupados, pero tenemos sí o sí que desarrollar esa disciplina. El punto no es que no tengas tiempo, el punto es que no administras bien el tiempo. Entonces, graba eso en tu corazón. La oración es un deber y una disciplina. Aunque no tengas ganas, por favor, ora. Así es, pastor, y en esa misma idea, la oración también es una conversación con Dios. Y creo que en esta serie hay un capítulo específicamente habla de eso, de conversar con Dios. Y en Génesis 3:8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Y en el huerto del Edén, Dios se paseaba. Dios caminaba en medio de ellos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Dios desea caminar con nosotros. Y ese caminar en la Biblia es tener amistad. Porque mientras las personas van caminando, ¿qué hacen las personas? Conversan, hablan, se cuentan sus cosas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros caminemos con Él y en ese caminar conversemos, hablemos con Él. Entonces la oración se convierte en eso, en un diálogo que nos acerca al Señor y que nos hace demostrar una amistad profunda con el Señor. Entonces la oración es respuesta a la voz de Dios. Dios me habla a mí por medio de su palabra y yo le respondo a Dios por medio de la oración. Por eso es una conversación. No es solamente que Dios hable a nuestra vida y nosotros no decirle nada, o que nosotros solamente oremos y nunca leamos la Biblia ni permitamos que Dios nos hable. No, es una conversación con Dios. Entonces nuestra oración de una u otra manera debe estar basada en la palabra, en lo que Él nos dice cada día en nuestra vida.
Entonces nosotros permitimos que Dios nos hable, que Dios nos guíe por medio de su palabra, que Dios nos indique aquellas cosas que nosotros debemos cambiar. Y asimismo nosotros podamos responderle a Dios y decirle, Dios, tienes toda la razón, yo debo cambiar en esto, por favor, ayúdame en esto, en aquello. Entonces la oración es una conversación con Dios. Y al final, entonces, como el asunto final del conversar, es poder nosotros tener una amistad profunda con el Señor. Qué lindo. Y al escuchar estas dos cosas, que es un deber, disciplina y conversación, pienso en la forma como, pues ya casi 10 años o algo más, que establecí la disciplina de correr. Al comienzo no lo hacía porque decía, es que no tengo tiempo para correr y sentía como que estaba perdiendo el tiempo. Pero luego, por la guianza del Espíritu, pude ver que podía articular esas cosas, porque hago mi tiempo con Dios en las mañanas y cuando la agenda me lo permite, 2, 3 veces a la semana, salgo a correr, pero voy pensando en la voz que escuché del Señor. Voy pensando en eso que Dios me habla. Estos días que estamos meditando en la carta a los Colosenses. Entonces yo voy pensando en eso y voy escuchando y le voy respondiendo a Dios. Qué lindo. Pero hay algo más. Y es que para orar correctamente, también necesitamos entender qué requiere la oración. Óyelo bien, porque aunque indudablemente Dios oye todas las oraciones y entiende lo que hay en nuestro corazón, pero la Biblia, el manual de vida, nos ha dejado unas normas, por así decirlo, donde está claramente lo que se requiere. Y entre otras cosas, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Eso es claro. Según el Evangelio, cuando uno lee la Escritura, pues nuestra oración tiene que hacerse no por nuestros méritos. Dios, es que yo merezco entrar en tu presencia y que me bendigas. No, es a través de lo que Jesús hizo en la cruz, a través de la acción del Espíritu Santo, quien, como dice Pablo, cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros, es el que nos guía en la oración. Entonces esto es clave y ojo, porque cuando hablamos en el nombre de Jesús, no es el pronunciar aquí en la boca, que yo pido lo que se me viene a la cabeza y que efectivamente digo en el nombre de Jesús y eso lo hace efectivo. No, eso ya suena como a cosa rara. No, es tener conciencia de que me puedo acercar a Dios por los méritos, por la obra de Cristo. Jesús lo dijo en Juan 14, 13 y 14. Él dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así seré glorificado, o así será glorificado el Padre, mejor, en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Qué lindo la oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Pero hay que aclarar que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y no hay nada indebido. Que usted ore al Hijo, ore al Espíritu Santo. A veces uno en una crisis dice, ay Señor Jesús, ayúdame. Espíritu Santo, guíame. Y eso es correcto, pero siempre entendiendo que es por medio de Cristo que podemos acercarnos al Padre. Así es, pastor. Y es que también la oración requiere aceptar nuestra debilidad, aceptar nuestra debilidad. Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, los que dicen, oiga, yo necesito de Dios, yo necesito
que Dios sobre mi vida. No puedo solo, soy débil, necesito de la presencia del Señor. Y la oración demuestra precisamente eso, que nuestra vida depende del Señor. Aceptar nuestra habilidad, aceptar que no podemos solos, que la vida de fe, que las situaciones de nuestra casa, del trabajo, de esas situaciones difíciles o de pronto la vida que el Señor nos permite vivir, no la podemos hacer solos. Y solo aquel que confiesa una bancarrota espiritual puede recibir esa salvación. Señor, yo te necesito. Por favor, sálvame. Por favor, ayúdame. Muchas veces nos metemos en situaciones difíciles y quizás muchas de ellas nos sentimos desamparados o desesperados. Y a veces en esas mismas situaciones tan complicadas las personas no quieren orar. Sin embargo, la oración está hecha para aquellos que no tienen otro refugio sino la oración. Y es que esto me recuerda una vez en esas salidas misioneras, hubo un momento en que una de las personas que iba con nosotros, del equipo de misiones de allá, se enfermó muy, muy complicado y obviamente pues en medio de esa selva, en medio de ese lugar, pues no podíamos salir a ir a un hospital o a coger transporte. Decimos, no, oremos porque no tenemos nada más, solamente Dios nos puede ayudar y oramos y Dios obró sanidad. Y es eso, Señor, tú eres mi principal recurso en esta situación difícil, en esta situación donde no sé qué hacer. Señor, tú eres mi principal recurso. Por favor, ayúdame. Y ahorita precisamente el texto que hacía referencia, no sabemos cómo pedir. No sabemos a veces cómo pedir, ni qué pedir a Dios, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra habilidad, nos ayuda y nos dirige en cómo pedir correctamente. Y orar es aceptar que no somos ni seremos nada sin el Señor. Totalmente del Señor es reconocer nuestra habilidad y que necesitamos de la presencia y la guía del Señor para poder vivir de acuerdo a la manera de Dios. Qué lindo, qué lindo. Y recuerdo ese texto que está en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor habla a una de sus iglesias y le dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea que la oración es como abrir la puerta. Y yo pienso que el Señor está todos los días tocando a la puerta, hey, ven, hablemos. No dejemos que esta relación se dañe, ven, escuchémonos, dame un tiempito y eso nos va a ayudar a crecer en esa relación. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Creo que el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia es la que nos lleva a no orar. Pero cuando soy dependiente y me digo, Señor, dependo de ti, necesito de ti. En tercer lugar, tenemos que entender, si queremos orar correctamente, qué ofrece la oración. Porque otra vez, algunos a veces tienen esa tendencia medio mística, medio rara, que creen que la oración es como un dispensador de comida, como esos que hay en los hospitales, que uno dice, quiere unas papitas y mete monedas y sale ahí. Y algunos creen que eso es así. Yo oro y Dios tiene que mandarme las cosas. No. ¿Qué ofrece la oración? En primer lugar, la oración ofrece una perspectiva correcta. Es lo primero. ¿Y por qué lo hace? Porque coloca a Dios en escena. Así de sencillo. El solo hecho de dirigirnos a Dios en oración y hablarles sobre nuestras necesidades, temores, dudas, preocupaciones, las metas para el 2024, las preguntas que tenemos y nuestros pecados con los que batallamos, pues eso hace que cambiemos la perspectiva.
perspectiva. Creo que una imagen para reenfocarnos en lo que es la oración es que vamos, por ejemplo, aquí en Colombia, estas carreteras colombianas, y uno va como subiendo una montaña y uno no ve nada, solo ve a los lados árboles y cosas, pero de repente uno puede llegar a esa cima y dice, wow, no me imaginaba a dónde iba, el progreso, todo lo que he logrado. La oración como que nos ayuda a tener esa perspectiva. Y recuerdo cuando aprendí a manejar en el año 98 y me fui a, dizque de viaje de vacaciones con mi familia a Villavicencio. Y yo me pegaba a esos camiones y no veía nada. Entonces había una persona que el Señor envió, una persona muy, pienso que fue el Señor, y me iba guiando, me sacaba la mano y yo empecé a confiar y empecé a dejarme guiar por esa persona. Esa persona tenía una perspectiva, tenía experiencia y me ayudó. Y pienso en el Salmo 73, que es un salmo muy amado por esta iglesia. Es la base de la canción, la fuerza de mi corazón. Y pues ahí uno encuentra un Asaf, que en los primeros versículos el hombre está amargado, resentido. A mí de qué me sirve ser, digámoslo así, aunque no era cristiano porque Cristo no había venido, pero de qué me sirve ir a la iglesia y orar y yo canto en la alabanza y por qué está tan amargado. Pero dice que todo eso cambió hasta que entró en la presencia de Dios. Dice literalmente, hasta que entré en el santuario de Dios, oigan, allí comprendí el final que les espera a los impíos. ¡Wow! Su perspectiva cambió, porque es que a veces en medio de los afanes y de la vida, y ahora que estamos en diciembre, pues puede que muchos digan, ay, no, no pude estrenar, no pude comprar lo que quería. A veces es una perspectiva tan pobre. Si subimos a la montaña de la oración, Dios nos va a mostrar que hay cosas más, pero mucho más importantes. No hay nada de malo con estrenar, pero Dios tiene cosas mucho mejores. Así que ánimo. Si no la estás pasando bien en esta temporada, ora y Dios te va a dar una mejor perspectiva. Pero pastora, ¿qué más podemos encontrar en la oración? Claro que sí, pastor. Y es que en la oración encontramos fortaleza, fortaleza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Por medio de la oración. Y es que la oración lleva consigo, como la comida, un nuevo sentido de poder y salud. Una persona que se alimenta bien, pues tiene la energía que necesita para poder trabajar o para poder hacer las cosas que necesita. Y la oración es la asimilación de la fuerza moral, no de nosotros, sino de un Dios santo y poderoso. Y es que para alimentar nuestra alma, nosotros debemos trabajar duro en la oración. ¿Cómo nos fortalecemos en el espíritu? Por medio de la oración. Cuando nosotros llegamos a ser cristianos, se nos dice que ahora nosotros estamos unidos con Cristo. Y esto de una u otra manera significa, entre otras cosas, que somos como las ramas injertadas en esa vid, lo que dice Juan 15. Y a fin de que la vida de Cristo se muestre más y más en nosotros. Estamos unidos a Cristo y por medio de la oración encontramos en Cristo lo que nosotros necesitamos, la fortaleza que requerimos para enfrentarnos a la vida o para llevar una vida que agrada a Dios. Y una de las formas en que esto ocurre, en que nos fortalecemos por medio de la oración, es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Efesios 6:10 dice, por último,
fortalezcanse en el gran poder del Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo nos preparamos para las batallas de la vida? Por medio de la oración. Y más adelante, Pablo también en el versículo 18 de Efesios dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en la oración por todos los creyentes. La mejor manera de nosotros fortalecernos espiritualmente es por medio de la oración. Es por medio de ella para poder vivir una vida santa, para poder, lo que el pastor nos habla ahorita, para poder tener la perspectiva correcta, para poder hacer lo que agrada a Dios, para poder nosotros enfrentarnos a esas situaciones, necesitamos realmente fortalecernos en la oración. Y eso se hace día a día a través de la disciplina y a través de la constancia en esa relación profunda con el Señor. Aleluya, amén. De acuerdo totalmente. Y miren estas dos cosas, perspectiva y fortaleza, porque a veces creemos, no, es milagros, sanidades, provisión, el regalo de Navidad, el iPhone 19 y no sé qué más vainas. No, puede que no tengas ese milagro, pero Dios te va a dar la perspectiva, Dios te va a dar la fuerza para seguir adelante. Y pues si Dios te provee y te bendice, amén. Pero yo conozco gente que tiene todo eso, pero no tiene la perspectiva ni la fuerza, viven deprimidos por esta época, se drogan, se emborrachan, aún con el teléfono de última, aún con la ropa nueva, no lo tienen. Pero conozco gente linda de nuestra comunidad que con dificultad sobreviven y tienen para una cena, pero tienen una perspectiva tan clara que les da paz, tienen la fuerza, van al culto sin amargura, pero bueno, tenemos que avanzar en esta noche. En cuarto lugar, para orar correctamente, necesitamos entender el destino, la meta, o mejor, a dónde nos lleva la oración. ¿A dónde nos lleva? Y en primer lugar, la oración nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. Ya lo dijimos, la oración no puede comenzar si no hay humildad. Obvio, tenemos que ser humildes, tenemos que ser honestos, tenemos que aterrizar y decir, hombre, yo no soy prácticamente nada delante de un Dios omnisciente, omnipotente. Yo necesito a Dios, necesito entender que sin Dios estamos perdidos. El peor pecado es vivir separados de Dios y pretender hacer las cosas en nuestras fuerzas. Miren, aquí no se trata de experiencia, de tiempo, de recursos, no. Cuando usted y cuando yo oramos, pues estamos delante de Él exponiendo lo que somos. Señor, tengo temor. No sé los retos que traerá el 2024, tengo temor. Es probable que tenga que cambiar un rol ministerial, una posición. Y en estos días en lo personal yo he estado con ese temor. Señor, me da miedo lo nuevo, me da miedo ese reto. Pues hasta aquí me has ayudado, pero no sé. Ser sincero acerca de nuestras heridas. Ay, Señor, cómo me duele que fulano hable mal de mí o piense mal de mí o con nuestras debilidades. Señor, mira mi carácter o mira mi tendencia al pecado. Ayúdame, Señor. La oración me lleva a conocerme a mí, a ser consciente de mi realidad, a ser consciente de mi vida. Y déjame decirte, si tú no tienes eso, pues no vas a cambiar, porque no es una oración consciente, no es una oración sincera.
Es lo que yo a veces digo, orar en piloto automático. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Padre, en esta noche, Padre. Y ahí como loros mojados repitiendo. No, pienso en el profeta Isaías, que era un profeta y uno lee su libro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y él está diciendo, ay de aquellos, ay de los otros, ay de los adúlteros, ay de los corruptos, y siempre mirando el error de los demás. Eso es tan simple, ver el error de los demás, eso es muy simple, y criticarlo y hasta publicarlo. Pero cuando Isaías con sinceridad entró en la presencia de Dios, pues ya no dijo, ay de aquellos, dijo, ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo que tiene labios impuros y a pesar de eso, mis ojos han visto al Rey. ¡Wow! ¿Dónde el profeta pudo conocer su realidad? Cuando entró a la presencia de Dios. Y esa gente que no hace sino fastidiar, molestar y criticar a los demás, lo que a mí me deja ver es que poco o nada pasan tiempo delante de la presencia de Dios. Porque una persona que pasa tiempo delante de Dios, más que mirar el defecto de los demás, mira el defecto de sí mismo y dice, no, yo para qué hablo si yo estoy igual o peor, yo lucho con otras cosas. Es lo que yo pienso, Jenny. Amén, amén. Así es, así es. Y otra cosa a donde nos lleva la oración es a mantener nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Aparte de reconocer en nosotros mismos, nos lleva a mantener eso, confianza y esperanza en Dios. Y es que la oración no es una práctica pasiva o tranquila o silenciosa o por allá como de meditación trascendental, nada. Es un balance entre confianza reposada en Dios y esperanza segura. Si somos muy pasivos, nunca oraremos quizá con la fuerza o con los argumentos que vemos en un Abraham cuando oró por su sobrino Lot, oró por Sodoma y Gomorra. O nunca oraremos como Moisés, cuando le suplicaba a Dios por misericordia para el pueblo de Israel y para él mismo. O como el profeta Habacuc, cuando dijo, bueno, en mi guarda estaré, a ver Dios qué hará tocante a mi queja. Entonces, no podemos ser pasivos. Y es que mantener nuestra confianza y esperanza en Dios nos debe llevar cada día más a orar, a orar. Y es que, sin embargo, si oramos sin aceptar la soberanía de Dios, nos vamos a enojar cuando nuestras oraciones no son contestadas. Y por eso hablamos anteriormente de la perspectiva correcta y prácticamente es aceptar eso, la voluntad de Dios, que el Señor me guíe, que el Señor me muestre qué es lo que Él quiere hacer, poner a Cristo en el centro, decir, oiga, yo voy a hacer, Señor, yo quiero que tú hagas esto, voy a orar por aquello, Señor, pero acepto tu voluntad para con mi vida. Acepto lo que tú tienes para mí. Si creemos en el poder de la oración y en la sabiduría de Dios, cultivaremos una oración paciente que nos lleve a mantener nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Precisamente en el salmo que hablabas ahorita, Pastor, Salmo 73, en este caso el versículo 15 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y cuando oramos le decimos, Señor, es que tú eres todo lo que yo tengo en el cielo. Señor, yo confío en ti. Sé que mi vida está en tus manos y mi esperanza está puesta solamente en ti. Señor, a ti es quien tengo en el cielo y solamente tú me puedes ayudar. Entonces la oración nos lleva a mantener nuestra confianza y nuestra total esperanza en el Señor. Aleluya. Amén. Bueno, ya está como tardecito, ya tenemos que ir terminando, pero este tema es muy apasionante. La oración, aprender
a orar, orar correctamente, orar. Y viene a mi memoria el título de un libro que leí hace años del doctor John White, que se llama Orar es luchar, luchar. Y pues él narra allí, entre otras cosas, la lucha de Dios con Jacob, porque no fue tanto la lucha de Jacob con Dios, sino de Dios con Jacob. Y pienso que a veces nosotros le creamos, entre comillas, problemas a Dios, porque nos cuesta trabajo entender la importancia de la oración. Yo les quiero animar a que empiecen a orar y que lo hagan de una forma correcta, como hoy. Hoy hemos recibido algunas pautas que nos van a ayudar. Y pienso en uno de los padres de la Reforma Protestante, de la cual somos herederos, que es Juan Calvino. Y Juan Calvino manifiesta sobre la oración, pues sencillamente que todo lo que hay para nosotros, pues está en Cristo. Solo queda que busquemos en Él y mediante la oración, pues todo lo que sabemos que está en Él, en Cristo. Y ojo, no podemos recibir a Cristo y creer en su nombre si no es por medio de la oración. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. También Martín Lutero decía frases como estas: toda la vida es arrepentimiento. Y eso es oración, porque todos los días tenemos que estarnos metiendo con el Señor, entendiendo, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Creo que al final de los tiempos, al cual creo yo que nos estamos acercando, pues habrá un gran banquete, una gran cena, mejor que la cena navideña. Así la tuya sea súper, pero habrá una gran cena, un gran banquete. Pero la única forma de poder participar de ella es a través de la oración, a través de Jesús. Esa invitación a oír su voz, como otra vez repito, Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Y me da como una sensación extraña de pensar que Dios está todos los días a la puerta del corazón tocando, hey, hey. Y tal vez el Señor a través de esta serie de enseñanzas está ahí en tu corazón, hey, mira, no sigas luchando con ese negocio solo, ven, déjame entrar, te quiero asesorar. Yo también sé de empresa, hey, déjame asesorarte cómo arreglar tu matrimonio, ven, déjame ayudarte con la carga de tus hijos. Pero muchos, aunque oyen que tocan y tocan y tocan, no abren, porque creerán que son los testigos de Jehová. No, no, no son ellos. Es Jesús que está tocando a tu puerta. Es Jesús que quiere entrar. La pregunta es, ¿y lo vas a dejar entrar? ¿Vas a cumplir esa cita con el Señor? Jenny, compártenos la frase de cierre y ora por nosotros. Y ora con nosotros mejor, para que el Señor nos ayude a orar correctamente. Así es, sí, señor. Y en esto último que decías, es una invitación que Jesús nos hace a tener una amistad y una comunión con Él. Que el Rey del universo, que el Señor desee tener una amistad con nosotros es un gran privilegio con el que contamos nosotros como creyentes. Entonces podemos cultivar una amistad con Cristo por medio de la oración. Y nuestra frase dice, si una amistad con Jesús quieres tener, en la oración debo crecer y permanecer. Si una amistad con Jesús quiero tener, en la oración debo crecer y permanecer. Y ese es el reto que nosotros tenemos hoy. Tener una amistad con Cristo y poder, por medio de la oración, fortalecer esa relación con Cristo. Crecer en la oración y permanecer. Oremos y pidámosle al Señor en esta noche que Él nos ayude a cultivar una amistad con Él,
que podamos cada día conversar con el Señor, que podamos cada día sacar un tiempo especial para estar con Él, para sentarnos a la mesa, para tomarnos un café, para permitir que Él hable a nuestra vida, para hablarle a Él por medio de la oración y aún disfrutar de otros espacios cuando vas hacia el trabajo, cuando vas caminando, cuando vas en tu bicicleta, cuando corres, estar conversando con el Señor y disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Oremos. Papá Dios, queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado en esta noche. Gracias, Señor, porque indudablemente lo que tú deseas es que nosotros podamos cultivar una amistad contigo, Señor. Gracias por esta invitación y por este llamado una vez más que tú nos haces en esta noche. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y qué rico que todos los días podemos tener esa oportunidad de sentarnos contigo, de conversar contigo, de hablar contigo y que tú hables a nuestro corazón. Señor, permítenos crecer y permanecer en la oración. Permite que cada día, Señor, podamos disponer del tiempo, del espacio para poder, Señor, conversar contigo. Permite que cada día, Señor, independientemente de nuestras ocupaciones, del trabajo, de la familia, de los retos, Señor, cada día dependamos de ti por medio de la oración, que podamos decirte, Señor, te necesito, ayúdame en esto, ayúdame aquello, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y que nosotros podamos tener y profundizar en una amistad con Cristo. Por favor, ayúdanos y permite que en este nuevo año que ya está pronto a comenzar, Señor, podamos crecer y permanecer en la oración. Haz de nosotros personas orantes. Haz de nosotros cada día creyentes que dependemos de ti y nos fortalecemos en ti por medio de la oración. Permite que los niños, que los jóvenes, que los adolescentes, que las familias, Señor, podamos cada día avanzar y crecer por medio de la oración. Te damos muchas gracias, Señor, y ayúdanos, por favor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Pastora Jenny. Una buena noche, un abrazo y muchas bendiciones. Amén, mi pastor. Dios me los bendiga. Bien, amados, tenemos que ir cerrando esta transmisión. Mañana 7 de diciembre, algunos me preguntaron, bueno, pastor, y nosotros como cristianos, ¿qué con lo de las velitas? Pues en honor a la verdad, eso no tiene nada que ver con nosotros. De prender velas y eso, no. Realmente eso es una tradición religiosa que es la preparación para el camino de la Virgen y no sé qué cosas. Y me parece que ahí es más peligro, peligro de que alguien se queme, de que alguien salga mal. Además, recuerda, Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo y tenemos que brillar. Ay, que lo quiero hacer, pastor, pues no te vas a condenar por eso, pero yo no te lo recomiendo, la verdad. Muy bien. Y el próximo viernes, 8 de diciembre, aquí nos conectamos para orar. Eso sí, sí se lo recomiendo. Si quiere aprender a orar, pues a orar se aprende orando. Así que este viernes 8, festivo, 6 de la mañana, nos vemos aquí para orar. Recuerden que les amo mucho, están en mi corazón y en mis oraciones. Chao, chao.